Señora, si yo hablo de infecciones, esa picazón, esa comezón, ese ardor, esa incomodidad, sin duda usted se identifica conmigo y me dice, eso es de lo peor y además cuando son recurrentes, ni hablar. Pero, ¿por qué se originan? ¿Las podemos prevenir? ¿Y cómo se tratan las infecciones vaginales? Bueno, justamente hoy vamos a hablar con el ginecólogo Raúl Alfaro, que nos va a explicar el origen. Y doctor, bueno, primero muy buenos días, gracias por acompañarnos, doctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, por dicha. ¿Qué tan frecuente es esto de las infecciones en nosotras las mujeres y tan recurrente, doctor? Es muy frecuente, es una de las consultas más frecuentes y más recurrentes en el consultorio. Y más que todo porque vivimos en un país tropical. ¿Y qué tiene que ver el que sea un país tropical, doctor? El sudor, el calor, la humedad son factores de riesgo para que las pacientes hagan más y más infecciones. Ok, doctor, vamos a ir viendo uno a uno el origen de esas infecciones, porque cuando hablamos, por ejemplo, si gusta, doctor, me acompaña acá a la pantallita, porque ya tenemos la primera acá en pantalla. Cuando hablamos, por ejemplo, su origen es clamidia, ¿qué es lo que siente la paciente, cómo se manifiesta y cómo se trata, doctor? Claro, los síntomas en la clamidia son muy importantes, porque muchas veces puede que se presenten, puede que no. Algunas pacientes no tienen sintomatología, ¿no? Y entonces es una enfermedad que puede pasar desapercibida. Si hay síntomas, los principales son secreciones, en algunos casos son blanquecinas, en algunos casos tienen otros colores. El olor es fundamental, es un olor diferente, es un olor ¿Esas secreciones, como usted señala, tienen algún tipo de olor, no, doctor? Sí, el olor es muy importante, claro, sí. El olor es más o menos similar a un olor como a pescado. Como a pescado. Correcto. Y son blanquecinas. Pues sí, pero en realidad pueden cambiar también de color, pueden ser un poco amarillentas. Hay otras gérmenes que sí son muy característicos de que sean blancas. Ahora, doctor, aquí vemos sangrado y también dolor. ¿Es característico de este tipo de infección? Como te conté, la clamidia tiene, primero hay que saber que es un germen que es de mucha infección a nivel mundial, no solo en Costa Rica. Es una de las bacterias tal vez más frecuentes de infecciones vaginales. Y no todas las pacientes tienen sintomatología, sino que algunas lo que presentan son sangrados irregulares o dolor asociado. Y muchas de estas ni siquiera tienen secreciones o mal olor. El problema de la clamidia es que a futuro puede producir problemas principalmente en el tema de la fertilidad, porque no solo afectan la vagina, sino que también afectan las trompas. Sube, doctor, entonces, la clamidia. Correcto. Migra hacia las trompas. ¿Y qué hacen las trompas? De las que vamos a hablar ahora, es casi la única que llega hasta las trompas. Y lo primero que hace es lastimar las partes internas. Las trompas tienen unas estructuras que se llaman cilios y normalmente las eliminan. Ok, doctor, ya aquí abordamos secreciones, olor, sangrado, dolor y la precaución en este caso que la clamidia puede llegar a causar infertilidad. Correcto, por eso es tan importante tomar medidas al respecto. Evitar, porque la clamidia es de transmisión sexual, entonces hay que tratar de evitar problemas con parejas y tener muy correcta esa posición. Doctor, vamos a abordar ahora esta siguiente posible infección con la vaginosis bacteriana. Entonces vamos a ver los síntomas, doctor. En la vaginosis bacteriana, normalmente el síntoma es solo ahí en la vagina. La bacteria más frecuente asociada es la Gardnerella vaginal. Esta por lo general asocia mucho flujo y la característica principal es el olor y el color del flujo. Entonces, estas secreciones pueden ser más blancas, más grisáceas y a veces amarillentas. Y esta paciente inmediatamente consulta por el olor, porque el olor ¿Cuál es el olor característico, doctor? Este es el olor característico de pescado, así es como la paciente lo dice, ¿sí? ¿Y es un olor fuerte, doctor? Por supuesto, por supuesto. Hay sustancias que producen olor características de estas bacterias. La picazón en la zona externa, en este tipo de infecciones, puede ser que pase, puede ser que no. Y muchas veces lo que pasa es que hay más ardor que picazón. ¿Y arde al orinar, doctor? ¿O también la paciente se siente incómoda al orinar? En algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones no. Este punto del escozor es importante porque además podríamos tener infecciones de tipo urinario asociados. O sea, como que tenga las dos características. A la vez. Pero entonces lo más común en esta es el olor a pescado, doctor. Eso sería lo más característico de este tipo de infección. Eso hace que la paciente consulte y consulte de una vez. Ok. Doctor, entonces, vamos a ver ya. Flujo puede ser variable, doctor. Ajá. Las secreciones, como usted decía, los colores pueden ser también variables y aquí la característica es el olor sin duda. Sin duda.
Tanto el dolor como las infecciones asociadas a, si son de origen, ¿verdad? De orina, de urinarios. podrían ser que pasen desapercibidas, doctor, en este caso. Por supuesto, y no solo eso, sino que también el tratamiento es muy importante. En este caso tenemos que dar tratamiento no para hongos, sino para bacterias. Hay que usar antibiótico. Antibiótico, ese es el tratamiento definitivo, doctor. Correcto, y el antibiótico que usamos, como es muy en vagina, se puede utilizar en óvulos, que es más fácil y más práctico para la paciente. ¿Y es mejor ese tipo de, que el... En este tipo de vulvovaginitis, sí. En la clamidia, por ejemplo, que era la primera, tenemos que utilizarlo por vía oral. Ok. Doctor, candidiasis vaginal. Esta tal vez es la más frecuente de todas. Creo que sí, es la más común. Correcto. Y es la que la paciente fácil asocia. ¿Por qué? Porque el flujo, el ardor, es muy diferente. Es el ardor, ese es flujo blanco que además trae grumos. Ok. Entonces la paciente lo revisa en su protector, interior, en sí. su ropa interior. Entonces es más fácil de darse cuenta. Y además de ese flujo característico, doctor, ¿qué otra sintomatología presenta? La picazón. Acá el prurito. Ese es el que pica. Este es el que más pica. Porque es ocasionado por un hongo. Y el hongo lo primero que va a hacer es hacer una picazón importante. Cuando hablamos de esa irritación, está asociada a esa comezón que Claro, tiene la entonces, paciente. El hongo por dentro va a generar esa picazón, pero por fuera, en la vagina y en la vulva, vamos a tener irritación, vamos Está a tener roja, hinchazón. doctor, la vagina se torna roja. Sí, y más que todo porque la paciente también a la hora de rascar lastima el área. Y cuando hablamos de hinchazón, Cuando hablamos de hinchazón también es únicamente por inflamación. La vulvovaginitis lo que quiere decir es que la vagina va a inflamarse por una infección y después va a tener síntomas. El flujo sí es cierto que puede ser amarillento, pero por lo general es blanco. Y esta característica es fundamental, es espeso. que sea más... o sea, no es tan líquido, doctor. Algunos libros o algunas páginas en internet lo explican como un queso cottage o como un sistema como de boronas. Lo asocian a... Esa es la característica de ese flujo, doctor. Correcto. Ok, la vaginitis infecciosa, doctor. Los síntomas de esta vaginitis, ¿cuál sería, doctor? Bueno, como todas las vaginitis, aquí lo importante son los flujos y son el olor característico. En el caso de la vaginitis viral, hay dos tipos principales. Los que se ocasionan por herpes y los que se ocasionan por virus del papiloma humano. Acá están. Que están señalados acá. El sí, herpes doctor. es una entidad separada, es una entidad diferente, donde las características son esas ampollas o bulas. Las que estamos viendo acá. Correcto. Es muy, muy similar al herpes que se ocasiona también en el labio. ¿Y es dolorosa, doctor, esta? Es muy dolorosa. Tal vez es la característica importante de este tipo de infección. Y no solo eso, sino que también lo que va a pasar es que la paciente no solo es vaginal, sino que también es vulvar el asunto. Y esta paciente tiene que acudir inmediatamente a un servicio de emergencias porque ocupa un tratamiento. Y al ser tan dolorosa, entonces, doctor, bueno, y aquí tenemos los síntomas para que la señora en casa entienda de qué es el origen, ¿verdad? Por supuesto. Inflamación, como usted lo decía, el dolor a nivel de pelvis, doctor, también. Sí, principalmente ocasionada por la clamidia, que es la que asciende y puede generar dolor inflamatorio, dolor crónico y consecuencias a futuro. Y cuando hablamos de ese exceso de flujo, porque tal vez no nos queda claro, doctor, porque la vagina uno dice, bueno, tiene una secreción, pero ¿cuándo es por infección y cuándo es una secreción que podríamos atribuir a algo normal? Correcto, el primer síntoma que hay que revisar es el flujo. Eso nos va a avisar qué hacer. Si es un flujo diferente, si es un flujo abundante, si es un flujo que huele mal, si es un flujo que además tiene ese espeso que habíamos hablado, eso es lo que la paciente tiene que hacerla pensar, que tiene que acudir donde un especialista para que pueda revisar cuál de todas estas infecciones es. Ahora, doctor, si gusta, nos sentamos de nuevo y nos explica lo que necesitamos saber, que es cómo lo tratamos. Porque Claro. cuando ya estamos con esa infección nos sentimos mal y queremos darle solución lo más pronto posible. ¿Cuáles serían los tratamientos, doctor? Tenemos dos tipos de tratamientos, los que son agudos para evitar la infección actual y los que son recomendaciones. Lo más importante acá es recomendar a la paciente para que no le vuelva a pasar. Utilizar un jabón adecuado es fundamental. Los jabones que tienen un pH bajo, de menos de 3.5, son los recomendados. Son jabones medicados. No es el jabón común y corriente. ¿Deberíamos comprarlo en la farmacia, doctor? En las pacientes que tienen síntomas, sí. Ok. Y que tienen infecciones recurrentes también, para evitar que vuelva a pasar. Utilizar adecuadamente los protectores y las toallas. Utilizar adecuadamente los Tampax,
que esas son No cosas que a dejarlos veces, por mucho tiempo, doctor. por supuesto, esas son cosas que deberían de recomendarse a todas las chicas desde que están en la adolescencia. Pero por alguna razón, tal vez falta educación al respecto. Ok. Ok, y los tratamientos agudos, pues va a depender de qué enfermedad tengamos. Van desde antibiótico dentro tableta, hasta óvulo para el hongo, hasta óvulo para el tratamiento especial. Dependiendo del origen de la infección, como lo habíamos señalado. Correcto. Muy bien, doctor Alfaro, muchísimas gracias por su tiempo y su explicación. Ya nos queda más claro este tema de las infecciones, sin duda. Muy amable, doctor. Con mucho gusto. Pati.